Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Esta noche recibimos a María Elena Morera, una mujer con una larga trayectoria en la defensa de causas sociales, en el activismo, en la protección de las mujeres, en la protección de la seguridad y las familias de los mexicanos, en luchar contra el secuestro, la delincuencia, en fin. No sé cuánto, porque ahorita que está yo haciendo la cuenta, hace cuánto conozco a María Elena y diría, hace 22 años que tú estás en esto, o 24, no sé. Ahí calculaba yo, por ahí el 2000. En el sí, 22. Con aquella primera organización que se llamaba... México Unido contra la México Unido, Delincuencia. ahí está. Pero hoy preside Causa Común. Causa en Común, sí. Y a lo largo de los años, María Elena se ha especializado en varios temas. Uno de ellos, el de la seguridad ciudadana, la seguridad civil, y esto que tanto nos preocupa a mexicanos de todo el territorio, que vemos pues la calidad de la vida ciudadana deteriorada, pero ahora lo hablaremos. Bienvenida y gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias, Leonardo, muchas gracias. Bienvenida, muchas gracias. Don Víctor Piz, bienvenido. Gracias. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Bueno, a ver, semanas hay ya que esta iniciativa que le pusimos así rápido de la militarización, pero para explicarle a ustedes esta que hay dos. Una que pasó la Guardia Nacional al control de la Secretaría de la Defensa Nacional, contradiciendo lo que Morena y el gobierno habían dicho originalmente. Es decir, porque cuando se crea la iniciativa para autorizar y aprobar la Guardia Nacional, allá en el 19, corríjanme ustedes, pues se dijo que iba a ser una corporación civil, bajo mando civil, con tareas de protección y seguridad ciudadana. Recuerdo un patético discurso de Olga Sánchez Cordero, siendo secretaria de Gobernación, que literalmente cantinfleó diciendo, no sé si te acuerdas de eso, sí, claro. Bueno, sí son militares, pero no lo son porque traen otro chip y pobrecita no supo cómo salir del asunto. Pero bueno, esa Guardia Nacional ya pasó a la Secretaría de la Defensa Nacional y está bajo mando militar. Pero hay otra que es una de las delicadas y que más nos preocuparon, que era la extensión o prolongación de la tarea de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y seguridad ciudadana. Y esa causó enorme discusión, debate. El gobierno siguió adelante, presentó su iniciativa, se votó y luego vimos al señor, otro lamentable, Adán Augusto López, haciendo una gira en los congresos dominados por Morena para convencerlos de que votaran a favor la iniciativa, cosa que nos parecía como en automático. Pero el hecho es que hoy ya es reforma constitucional. Así es. ¿Qué impacto y qué consecuencias tendrá esto en la vida pública de México, María? Mira, primero gracias por invitarme, tiene enormes consecuencias porque tenemos que pensar que la militarización, primero, no solamente ha sido en el ámbito federal, también ha sido en el local, ese sería un primer punto. El segundo punto, que la militarización abarca mucho más espacios, además de los espacios de seguridad. Y el tercer punto es que esto ha provocado un gran poder en las Fuerzas Armadas y una disminución de todos los recursos económicos y humanos de las policías locales. Entonces, lo que sucede con la militarización, primero, es que no nos resuelve el problema de seguridad, nunca lo ha resuelto. No son policías, si hubieran querido ser policías los soldados, se hubieran metido policías. Claro. Pero además no quieren tampoco hacer esa labor. Entonces, la reforma que se hizo en el 19 nos prometieron que dejarían a los policías federales y los guardias nacionales que llegaran de Sedena y Marina serían el pie veterano y después seguirían formando civiles y que a este pie veterano lo iban a formar como policías, lo cual nunca sucedió. Simularon en todos los sentidos, todo el tiempo. El general Rodríguez Bucio y el general de la Defensa, su jefe, han pasado por encima de la Constitución, haciendo creer que era una institución civil. Cuando preguntábamos, bueno, denos la currícula de cómo están preparando los programas de entrenamiento, de capacitación, no había nada. No había nada. O la integración incluso. ¿Cuántos vienen de dónde? Tampoco nos decían, tampoco ¿verdad? nos decía nada. Y luego ya empezamos a ver un desmantelamiento completo de todos los policías federales, que hay policías federales que llevan 20 o 30 años de policías, y la incorporación de guardias nacionales que no tienen la mínima idea
que la mayoría de ellos que tendrían que hacer, por ejemplo, los informes policiales homologados cuando detienen a alguien o cuando se encuentran con una persona fallecida, por ejemplo, son incapaces de hacerlos. Primero, muchos de ellos, desgraciadamente, no saben ni leer ni escribir bien. Entonces, ¿cómo los pones a hacer un informe? Y luego, ¿cómo con ese informe te vas a confrontar al juez, ¿no? Y a los abogados de los criminales. Bueno, entonces, por eso es que no han dado ningún resultado. A 3 años, y no con datos míos, nosotros tenemos un observatorio que le da seguimiento puntual a todo lo que pasa con la Guardia Nacional y con las fuerzas militares a partir del 2019 a la fecha, y nosotros tenemos la Secretaría Técnica, pero participan muchas otras organizaciones, y ahí sacamos muchos datos duros. Pero además de esos datos duros, en los propios datos del informe de la Guardia Nacional, que salió en febrero de este año, dice que el año pasado detuvieron 14 personas por investigación de homicidio. 14. O sea, ¿En todo el país? En todo el país, una guardia que nos cuesta 60,000 millones detiene a 14 personas por investigación. Es patético. A las demás personas, que son alrededor de 8,000, las han detenido haciendo rondines, que por ahí se las encuentran, ¿no? Pero es patético. Es lo como que nos policía de barrio. Claro. Cuando la infraestructura, el presupuesto y el compromiso ante el Congreso fue que iba a ser otra cosa. Exacto. Pero quiero precisar ahí una cosa que nos confunde mucho, y a la ciudadanía también, que es la Guardia Nacional está facultada para perseguir delitos del fuero común. Sí, tiene las mismas facultades que tenía la Policía Federal, que son 43 facultades, entre las que se encuentran... O sea, un robo, un asalto, claro, investigar ¿cómo se llama? Delitos para su prevención. Está facultada desde coadyuvar, se supone, coadyuvar con el Instituto de Migración, pero ahora 40 directores del instituto son militares. Claro. ¿No? Está facultada para delitos fronterizos, o sea, está facultada para delitos del fuero común y del fuero federal. Pero tiene tantas facultades. ¿Y por qué no dar? Es decir, bueno, este es un dato aplastante. 14 en la federación en un año. Es como, pues, de colonia, ¿no? De barrio. Tuvieron a 14 en una colonia. Bueno, tú dime qué policía municipal. La policía municipal detiene a miles por investigación. Sí, claro. Y la policía estatal también. Pero ¿por qué? ¿El diseño está equivocado? Entiendo que hay un engaño y nos tomaron el pelo a todos porque nos dijeron que iba a ser una guardia con carácter civil, con capacitación de policías. Eso no sucedió. Eso no sucedió. Es totalmente militar, la comandan militares, la mentalidad es militar y los efectivos, los integrantes son militares. Perfecto. Pero ahí ya hay una mentira y un engaño a la nación. No tenemos policía federal. Exacto. Pero su efectividad también tiene que ver con la política del presidente de abrazos no balazos. De no perseguir a nadie. De no perseguir a nadie. Lo hemos visto en todo lo que ha salido de Guacamaya, ¿no? Que saben que se va a cometer un delito, se comete el delito e informan que se cometió el delito. Pero no persiguen nadie nada. Previno, investigó, contuvo, detuvo. ¿No? Me parece gravísimo lo que nos está sucediendo, porque entonces todos los recursos económicos se los estamos dando a ellos, a las policías locales y estatales se los quitaron, a las municipales ya no tienen un solo peso de recurso federal, ¿no? Entonces, y todos los recursos van a la Guardia. Todos los recursos van a la Guardia. Entonces, esto responde a por qué es una militarización, ¿no? ¿Quién está tomando las decisiones y quién lo está haciendo? Los militares. Y cómo lo hacen con una cultura castrense. Claro. Porque no entienden otra cosa. No es culpa de los soldados y los marinos que están ahí. Es culpa de sus jefes que nos mintieron y que se dedican a asuntos políticos, como hemos visto en las declaraciones del general Crescencio Sandoval, que dice que todos tenemos que estar con la cuarta transformación, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Sí, bueno, eso es, nos metemos a lo político ahí y te voy a pedir que lo hagamos un poco más adelante, pero porque ya tenemos un general militante, ¿no? Un general partidista. Claro. Hace más de 40 años. Y el secretario de Gobernación acaba de declarar hace unos días que, ¿y por qué no tener un general candidato? Dijo, ¿no es cierto? Es decir, hace más de 40 años, no, 60, el general Ávila Camacho es el último militar
activo que transita a la política, se convierte en candidato y es presidente de la República. El último. Pero hace 60 años de eso, es decir, yo pensé que ese expediente ya lo habíamos pasado. y parece que vamos de regreso. Sí, pero además fíjate que tenemos una mentalidad completamente diferente. No sé si a ustedes les ha pasado que es muy complicado realmente tener una conversación y un diálogo con ellos, porque es tal lo cerrado que a veces pueden ser, ¿no? Les cuento una anécdota rápida. Un día le pregunto a un general, oiga, ¿por qué no son más transparentes en el uso de los recursos? O sea, si ustedes están utilizando recursos para seguridad pública, que no es seguridad nacional, para hacer obra pública, que no es seguridad nacional, ¿por qué no nos dicen cómo gastan el dinero? Y me contestó, y de veras me lo contestó convencido. Bueno, tú estás viendo ahí el edificio, ¿por qué te voy a decir en qué me lo gasté si ya lo estás viendo? Bueno, porque no sé si lo hiciste de palos o lo hiciste de cemento o de concreto, ¿no? Y más aún con la historia que cargamos en este país. De ¿A quién le dieron los contratos? Claro, ¿no es cierto? Y de una es decir, corrupción terrible. Claro. Sí, ese ha sido el problema del ejército, ¿no? La transparencia sobre el uso de los recursos, total, ¿no? En aras de la seguridad nacional, pues ahí se encubren muchos procesos. La pregunta, María Elena, hay quien dice que militarizar encubre el debate realmente importante, que es profesionalizar policías. Así es. La pregunta es, ¿hace falta? ¿Qué tan urgente es una reforma policial en México y en qué sentido tendría que darse? Sí, mira, yo creo que el abandono de las policías ya venía desde antes de este sexenio. Sin embargo, ahora se ha profundizado muchísimo más. Y sí se requiere una reforma en las policías porque tenemos temas tan básicos como el INEGI nos dice que hay 27, que se cometen un poco más de 27 millones de delitos. Al año. Al año. La Secretaría de Seguridad Pública trae alrededor de 123,000 delitos. Entonces, esa diferencia enorme, ¿no? Que solamente es el 7% de todos los delitos que se cometen, ¿por qué la gente no los denuncia? Porque es un engorro ir a denunciar y porque sabes que la gran mayoría de las cosas no va a pasar nada. Claro. ¿Qué pasaría si hacemos una reforma, que es una de las cosas que estamos proponiendo, que todos los policías puedan recibir denuncias? Y que además todos puedan empezar a investigar sin que el embudo del Ministerio Público, ¿no? Esa podría ser una vía para empezar, ¿no? Y la gente dice, bueno, si no pueden investigar ni lo que les llega, ¿cómo van a investigar más? Bueno, porque necesitamos mucho más recursos. Y además necesitamos pensar en una policía de largo aliento, ¿no? ¿Por qué el ejército ha construido institucionalidad? Bueno, porque lleva 100 años, ¿no? Y nosotros queremos que las policías sean institucionales, confiables y capacitadas, pero cada 3 o 6 años las cambiamos e inventamos otra, la que se le ocurre al político en turno, ¿no? Entonces, claro que tiene que haber una reforma política y una reforma profunda, digo, pero además también tiene que haber mejores sueldos, mejor capacitación, mejores incentivos, mejor seguridad social. Pero ¿sabes qué me deja en un estado de profunda depresión? Este debate tiene 25 años en este país. Es decir, hablamos de la profesionalización de las policías desde finales de los 90s, de la necesidad de romper aquel ciclo corruptor de que era policía y en automático era corrupto. Entonces, ¿cómo rompían eso? Bueno, vamos a formarlos, vamos a capacitarlos, vamos a pagarles mejor. Pero de esto hablamos hace 2 décadas. Sí, pero y parece que este país no aprendió nada. Es que no hemos aprendido nada porque no hemos aprendido que las instituciones se construyen con el tiempo y se construyen con continuidad, con controles fuertes, porque son personas que están armadas, pero también con seguridad social, ¿no? Yo ya quisiera ver, o sea, todos los policías levantarían la mano de tener la seguridad social que tienen los militares, claro. ¿no? Sí, claro. Sí, pues tienen servicios de salud de por vida para ellos y sus familias. Y de primera. Sí, porque los servicios médicos de las Fuerzas Armadas son de gran calidad. ¿no? buenos, Luego sí, claro. también tienen, por ejemplo, becas para sus hijos en cualquier universidad pública o privada. Así es. O sea, tienen vivienda. Muchos incentivos. Aunque los sueldos no son muy altos, Exacto, ciertamente. pero los incentivos son los más importantes, ¿no? Y el poderlos tener en el largo plazo. ¿Por qué si pudimos construir el Banco de México? Vámonos un poquito para atrás. A lo mejor porque era un perfil profesional que demandaba elevados niveles de conocimiento técnico, ¿no es cierto? Es decir,
hicimos la Policía Federal Preventiva y luego la Policía Federal y todos estos intentos, cuando el presidente López Obrador dice es que estaban infiltrados y eran corruptos y servían al crimen. Oye, ¿hay algo de sustento en eso o mira, es falso, es un mito? Decir, tenemos un problema en las instituciones de México de corrupción. No es la policía, es el sistema de salud, el sistema educativo, el que tú me digas. La policía no era peor que cualquiera de estos sistemas y era la mejor policía que habíamos logrado construir. Entonces, la federal, la última. La última Okay. federal. Lo que sí se vino un poco hacia abajo con el gobierno de Peña Nieto, porque te acuerdas que la cambiaron a gobernación y le bajaron el nivel, Sí. Pero esa policía se pudo haber reconstruido las áreas que estaban mal y que permanecían todas las que estaban bien. O sea, tenía policías de investigación, de científica y de inteligencia. Había digital, de maestría, había forense, había gente de muy buen perfil. Había de maestría y de doctorado. Yo conocía gente de elevadísimo nivel. Elevadísimo nivel. Y en las otras áreas también había gente de muy buen nivel. Entonces, destruirla, pues fue como todo lo que ha hecho el presidente, desgraciadamente. Él cree que todo se tiene que hacer nuevo, como si México cuando lo tomó, hubiera sido un papel en blanco. Y no somos un papel en blanco. Entonces, y desgraciadamente no ha logrado construir en ninguna área, o tú dime alguna, donde haya construido algo mejor de lo que había. No lo veo, ¿no? La verdad es que no lo veo. O sea, en salud con el INSABI no. No. Bueno, ahí destruyó el Seguro Popular y dejó a millones de mexicanos sin cobertura. En compras, tampoco. En Policía Federal, tampoco. No existe. No. Y ahora que se quiere chutar el INE, bueno. Entonces, desgraciadamente, todo lo que ha tocado lo ha o destruido o hecho mucho más endeble. Sí, ¿no? Sí, lo ha debilitado, lo ha hecho vulnerable. La Administración Pública Federal, de hecho, la ha debilitado, ¿no? Porque han quitado a muchísimos técnicos, ¿no? Y han bajado muchísimo los sueldos, ¿no? Cuando tú lo que necesitas es dar un buen sueldo a una persona que te está sirviendo. Hablando de debilitamiento institucional, está el rol que tiene el Poder Judicial, la Corte, ¿no? Los juzgados, los tribunales, pero entiendo que ustedes, como parte de distintos organismos de la sociedad civil, se acercaron a los diputados y senadores, pues, para tratar de hacer una labor de convencimiento de que no aprobaran estas iniciativas. ¿Y ahí qué pasó, María Elena? Porque pues finalmente terminaron comprometiendo su voto, digo, no todos, pero sí varios. Sí, varios, y hizo diferencia. Y la pregunta es, por eso hacía la referencia al Poder Judicial, esperarían, porque ya lo anunciaron los legisladores, las bancadas de oposición, que van a controvertir la reforma en el Poder Judicial, que lo que hemos visto es que ha tardado mucho en pronunciarse sobre el tema de militarización de Guardia Nacional, ¿no? Sí, lo que pasa es que la Suprema Corte de Justicia hoy, desgraciadamente, está dormida, ¿no? Está dormida para todos los temas de interés ciudadano. Primero pasó una ley que es completamente inconstitucional, que manda a la Guardia, que se supone que en la Constitución es civil, a las Fuerzas Armadas, a la Sedena. Y luego pasa la constitucional, que es ampliar el periodo de las Fuerzas Armadas hasta el 2028, que esa sí fue constitucional y es la que está controvertida. Lo que hicieron, y esto lo hizo principalmente el secretario de Gobernación, fue o coaccionar a los senadores o comprarlos. ¿No? O sea, la verdad, gravísimo, porque se notó en algunos de ellos el giro de 180 grados. Bueno, Alito Moreno y el PRI, ¿no? Claro. Bueno, y Miguel Ángel Mancera. También. Él había declarado que iba a ir en contra y después votó a favor, porque lo convencieron. No es cierto, o sea, no hay... ¿Con qué presión lo habrán convencido? Exactamente. ¿No? Entonces sí ha sido muy desafortunado y de hecho ya metieron esa controversia a los senadores y también vienen varios amparos de otras organizaciones, pero pues veremos cómo presionan a los jueces para evitar que tomen los amparos o para que los desechen a la primera o a la segunda, ¿no? Pero no vamos a dejar de insistir en que eso es inconstitucional, es ilegal y además no sirve. Cuando dices que la militarización no solamente abarca labores de seguridad, sino que ha penetrado otras esferas, concretamente, ¿a qué te refieres? Mira, me refiero a que no solamente estamos en un proceso de militarización, sino de militarismo. Que esto quiere decir, el militarismo es fácil de entender porque responde a la pregunta ¿quién manda sobre quién?
Y entonces hoy, ¿quién está mandando en el país en muchas de las esferas? Los militares. Los militares. Ellos tienen no solamente las tareas de seguridad, sino que tienen el presupuesto que le tocaba a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo manejan ellos para hacer el Tren Maya, las obras emblemáticas del presidente, ¿no? Entre ellas el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto. Tienen además, ya les dieron toda la administración de los aeropuertos y de puertos. Tienen la Marina Mercante. Tienen las aduanas. Tienen la construcción de esos bancos del bienestar o no sé cómo se llama. Las sucursales, sí. Todo este manejo económico les da poder, ¿no? Porque siempre el que tiene el dinero tiene el poder. No solamente el presupuesto, pero tienen control de las instituciones. Y el control de las instituciones en México, porque hoy tienen ya todas las fronteras, tienen todos los puertos y tienen a la policía, ¿no? Realmente están controlando la mayor parte del gasto y la mayor parte de las instituciones de este país. Y esto es muy peligroso, porque siempre en México, desde lo que tú decías del último presidente que tuvimos, que era de origen militar, se ha tratado de equilibrar y siempre el poder civil por encima del poder militar. Por eso es que cuando hicieron esta separación, fue que a los militares les dieron algunos de ellos negocios porque ya no querían ser militares, y a los que se quedaron como militares les dieron todas estas prebendas de tener casa, de tener mejores prestaciones sociales. Las colonias militares, ¿no? Para que todo se mantuviera por separado, ¿no? Y ahora lo juntan y además les dan todo el poder a ellos y además no están haciendo labores de seguridad. Entonces la pregunta es, ¿por qué el presidente destruyó la Policía Federal y se quedó con los militares y les dio la seguridad a los militares? ¿Por qué? Si no los quiere para seguridad. ¿Y qué respuesta encontramos? Pues la respuesta que encontramos me parece que es obvia. ¿Tú los ves incursionando en política en el corto plazo? No, los quiere para controlarnos. Bueno, de no tengo alguna duda manera, de eso, si claro. lo necesita, los va a Ahí usar está. para controlarnos. Y la incursión en política, pues mira, yo creo que a todos ya llega un nivel en que se les antoja, ¿no? Porque les empiezan a cruzar pajaritos en la cabeza. ¿Por qué no yo? ¿No? ¿Por qué no yo? Si además somos mucho mejor que los civiles. Y más eficientes, ¿no? claro. Y menos corruptos. Y leales a la patria, ¿no? Dicen menos corruptos, yo creo que no. Yo creo que es una institución yo que creo no tiene controles. Esa respuesta es muy fácil de decir cuando hablas de esta transparencia, ¿no? Claro. No conocemos, usted no lo sabe, pero los medios insistimos, tocamos la puerta. No conocemos todavía los números finales del aeropuerto Felipe Ángeles. No los conocemos. Y es una obra que se supone ya terminó o que está en operación, ¿no es cierto? Claro. No conocemos cuánto se invirtió en la construcción de los edificios, en la otra pista, porque ya había una, no tenemos un reporte. Ha habido como preliminares, ¿no? Pero el global no lo conocemos. Y que solo sabemos que todas sus obras salen mucho más caras, ¿no? El Tren Maya ya no sé si el presupuesto pues vale ya el doble duplicó. o en El Tren Maya estaba en 10 presupuestado, va en 20. Dos Bocas estaba en 8 presupuestado, va en 20. Y cuando 20, habló de 20 mil millones de dólares. No cree usted aquí que es un tema menor. O sea, les ha salido mal. Él hace una semana salió y dijo, sí, a Rocío le salieron mal las cuentas. Fíjense nada más, de 8 mil millones de dólares a 20 mil y no ha acabado, pero no se robó nada, ¿no? Es honesta. Y ya con la bendición del presidente, pues ya sí. Con eso. Y ya con eso. Pero no hay reporte. No hay reporte. ¿Conocemos de nada. qué empresas han recibido los contratos para esas obras? No, porque todo es seguridad nacional. Sí. No, hay una trampa. Claro. María Elena, hay que decirlo. Sí. Hay una trampa porque con eso no le tiene que rendir cuentas a nadie, ¿no? Es decir, nadie, ni la Auditoría Superior de la Federación puede meterse ahí, ni la Secretaría de Hacienda puede, Seguridad Nacional. Entonces pasa al archivo de lo confidencial, de lo secreto. Sí, la pregunta también es, o la duda, es si este modelo de control a través de las Fuerzas Armadas, pues en el 24, con el cambio de gobierno, va a cambiar, porque lo que el presidente ha dicho es que justo con estas reformas y estas modificaciones legales que él ha venido haciendo, dice, pues estoy tratando de que lo que yo estoy haciendo que no cambie. Exactamente, que no cambie, ¿no? Es lo que él quisiera, ¿no? Y sí veo que está muy difícil que cambie,
porque a alguien que le das tanto poder y dinero no tan fácil se lo quitas, ¿no? Y yo quiero saber, quiero ver quién va a ser el guapo que se atreva a sentar al general y decirle, mire, general, van a tomar control de las aduanas, el licenciado tal, y de los puertos el tal, y por cierto la Guardia Nacional pasa a la Secretaría de Seguridad. Yo no veo a nadie. Quien se atreva. Yo creo que el cambio va a tener que venir de adentro de la Sedena. Híjole. Y lo veo muy difícil. Tú tienes, momento. porque tú hablas con los militares y tienes y cruzan información respecto a casos, denuncias, investigaciones, el tema de seguridad que es terrible. Corre mucho esta versión de que hay inconformidad al interior. ¿Tú tienes algún indicio de ese? Sí, varios militares y marinos nos los han comentado y sobre todo generales y almirantes. Retirados. Si no los han comentado, hacia el interior es muy difícil que te digan algo. Sí, porque es una muralla, además, ¿no? tienen prohibido asistir a foros, a reuniones, ¿no? Y cuando asisten tienen que dar aviso y además tienen que hacer una minuta, ¿no? Entonces está muy complicado. Pero la gente con la que nosotros hemos hablado, sí hay un descontento, porque por supuesto habrá unos que se están haciendo muy ricos, mientras otros no. Y en general los soldados están trabajando muchísimo más de lo que trabajaban. Y por el mismo sueldo, ¿no? No es que les haya subido el sueldo. A los que están en seguridad pública sí les suben un poco el sueldo, pero en realidad de lo que hacían a lo que hacen es muchísimo más. Y sí se quejan de que ellos ven a sus jefes con mucho más lujos, ¿no? Mientras que ellos siguen en lo mismo. Igual. ¿No? Entonces, mira, con lo que ha salido de Guacamaya, yo pensé que con eso iba a ser suficiente para que se alertaran, pero pues al parecer no. Pero yo creo que sí va a tener que llegar un momento que desde adentro de las Fuerzas Armadas tendrá que venir el cambio, porque desde afuera, como tú lo dices, yo no veo a un presidente o a una presidenta que les diga, pues miren, hasta aquí, lo que pasó en el sexenio pasado nos olvidamos, ustedes a su lado, nosotros al nuestro, ¿no? Y además también para el 2024 se viene otro problema, porque tenemos al gobierno federal muy fuerte al presidente, pero muy débiles las instituciones. Luego tenemos a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional que no están haciendo ninguna tarea de seguridad. Y tenemos al narco, que sí está trabajando mucho más de lo que trabajaba antes. Y que diría yo se ha diversificado enormemente, porque pues ya la actividad es el tráfico de sustancias ya es una línea de negocio, claro, como dirían los corporativos. Está el del huachicol, están los combustibles, está las casetas de peaje en las autopistas, está el derecho de piso, que es gigantesco. Las extorsiones de todos los tipos, los secuestros, claro, ¿no? O sea, ya son organizaciones multicrimen, digamos, exacto, ¿no? multicrimen. Se han diversificado enormemente. Entonces, y no hay nada del otro lado que las contenga. Claro, porque no hay una autoridad federal trabajando en contra de ellas, ¿no? Sino que la están dejando hacer, porque esa es la política del presidente. Él cree, o nos hace creer que efectivamente si no hay confrontaciones, pues ya un grupo criminal se quedará con la plaza y los otros se irán. Eso no pasa. Claro que no. Porque al final todos quieren más, ¿no? Y así como se diversifica, y controlar la ruta del otro y el territorio. Todos quieren más territorio, ¿no? Entonces imagínate el poder que están adquiriendo a nivel local, un poder enorme que también a ver quién se los va a quitar. Muy difícil. ¿No? Entonces creo que el próximo presidente o presidenta va a encontrar una situación muy compleja, porque yo no veo ningún cambio que quiera hacer el presidente para mejora de aquí al 24. Déjanos hacer una pausa, vamos a unos mensajes y nos acompaña usted en la silla roja con este sombrío panorama de la situación en materia de seguridad en México. Volvemos. Volvamos a la Guardia Nacional, si te parece, María Elena. Tengo la impresión de que la tarea número uno es el cuidado y protección de las fronteras y de los migrantes, por esta presión ejercida desde Washington por el tema y la crisis migratoria. Podemos hacer toda una valoración si ha resultado eficiente, ineficiente, porque ahora pues tenemos corrientes de Centroamérica en todo el país. Está bien. Pero yo no veo a la Guardia haciendo otra cosa, aparte de esa. Es decir,
veo casetas de peaje en autopistas con efectivos de la Guardia Nacional y la caseta tomada por pues algún grupo. Algún grupo, el que sea. Y la Guardia ahí. Y no pasa nada. Y uno pasa y le dice a la Guardia, oiga, pero esto... Pues sí, así es. Así es. Tenemos órdenes de no confrontar. Pareciera una condena. Es decir, ya así va a ser. Así va a ser México, controlado por estos grupos en todos los rincones del país. Pues mira, no creo que ese sea el futuro de México, o por lo menos no quisiera pensarlo así. Siempre tengo esperanza, pero sí creo que en estos momentos así va a seguir. Mira, lo vimos desde... ¿Te acuerdas una tragedia que ocurrió en el estado de Hidalgo? No me acuerdo exactamente el municipio, donde empezaron a salir chorros de gasolina. No. Y explotó. Sí, claro. Tlahuelilpan. Exacto, Tlahuelilpan. Ahí estaban los militares, viendo cómo la gente se bañaba en los chorros. Y sacaba cubetas. Y no hizo nada. Y estalló. Porque la orden era que no hiciera nada. ¿Y cuánta gente resultó muerta y quemada? Claro. Decenas. ¿No? Decenas. La imagen es de apocalipsis, ¿no? ¿No? Y entonces me parece que desde los primeros hechos que sucedieron con el presidente López Obrador desde el principio del sexenio, empezó a marcar cómo iba a ser su sexenio, y nosotros llevamos una contabilización de atrocidades que se cometen en México, y la contabilización la llevamos de forma hemerográfica, ¿no? Y hemos contabilizado en lo que va de este año más de 5,000 atrocidades. En 2022. En 2022. Explícale al público ¿Qué son atrocidades para nosotros? Nosotros consideramos una atrocidad cuando matan a una persona con exceso de crueldad, ¿no? O la calcinan, o la torturan, o la cortan en pedazos, o cuando matan a mujeres, pero además de matarlas, las violaron, las torturaron, cuando son asesinatos de niños, niñas y adolescentes, cuando son asesinatos de personas públicas, ya sea periodistas o políticos. Y me falta una que ahorita me acuerdo. Entonces, y cuando son masacres cuando matan a 3 o más personas en un mismo evento, o cuando quieren provocar terror en un acto cruel, ¿no? Eso es lo que nosotros consideramos masacres. Atrocidades, perdón. Entonces, en 2021, de enero a octubre, se cometieron 4,100 atrocidades aproximadamente. En lo que va de este año, igual de enero a octubre, 5,600. O sea, va a la alza. Va a la alza en un 17%. Y eso es solo lo que alcanzamos a ver en los medios, que seguramente hay más que no alcanzan una nota de prensa. Pero es gravísimo porque, desgraciadamente, no solo nos estamos matando, sino que nos estamos matando con un exceso de crueldad que ya habla de una sociedad que está enferma. Y me parece, y agrego este componente trágico también, que es como si nos estuviéramos acostumbrando, ¿no? Es decir, todas las semanas vemos escándalos de niñas, jovencitas, señoritas, mujeres asesinadas, las arrojan de un coche, las tiran por un piso, se fueron a un antro y luego no aparecieron, y luego con los que iba la tiran en un lugar. No hay una semana que pase sin un caso nuevo. Es decir, los feminicidios son verdaderamente... yo creo que no hay lugar en el mundo donde se asesinen a más mujeres. Claro, 10 mujeres diarias. O sea, me parece terrible. Y se cometen alrededor de 17 atrocidades diarias. Mira, yo no sé si nos hemos acostumbrado o es tal el dolor que la gente prefiere no verlo, ¿no? Pero cualquiera de las dos es malísima, como mecanismo de defensa, ¿no? Pero me parece gravísimo porque entonces estamos permitiendo que pase y no nos damos cuenta de todo lo que pase, de qué pasa, o la cantidad de desaparecidos que tenemos. ¿Más de 100,000? Más de 100,000. En este sexenio han desaparecido 87,000 y luego han encontrado algunos. Entonces, solo en este sexenio van 37,000 personas desaparecidas que no han encontrado. Entonces, mucho de lo que dicen es que bajó el homicidio, sí, porque seguramente está allá abajo de la tierra la persona. O sea, sí me parece atroz lo que estamos viviendo, el dolor tan grande del que ya no nos queremos hacer cargo y del que las autoridades no quieren hacerse cargo, y no estamos formando
fiscalías que realmente sepan investigar y que lleguemos a algo. Bueno, ni casos tan emblemáticos como Ayotzinapa. Claro. Los resuelven. Que el reporte es ¿no? incompleto o no aceptado por todo el mundo. Entonces, en casos, en la gran mayoría de los casos donde no tienes conexión con alguna autoridad fuerte que lo pueda resolver, seguramente tu caso se va a quedar sin resolver. Y entonces estamos provocando un problema en las comunidades donde tú ya mataste a mi hermano, a mi hijo, a mi esposo, bueno, pues entonces ahora me toca, ¿verdad? Yo también te voy a matar y te voy a matar con más saña. Y entonces, la ley del oeste. Exacto, porque además el ejército nos ha metido la idea que todos los delitos tienen que ver con el crimen organizado. Y no es cierto. No es cierto. O sea, hay miles de delitos, millones de delitos que no tienen que ver con crimen organizado y que no les corresponde a ellos estarlos viendo, ¿no? Pero nos hemos tragado esa mentira que les hemos comprado y entonces la gente dice, pues sí que se queden los militares en la calle para que ellos nos solucionen. A ver, ese punto porque ahí hay otra trampita. Pero si son los mejor evaluados, la gente les tiene confianza, la gente pide, los gobernadores piden, oiga, no se lleve de aquí al ejército, es mi último instrumento de defensa frente a la barbarie que tenemos aquí. Eso es real, es decir, en las encuestas salen bien evaluados, la gente en las comunidades, en muchas zonas del país, aprecia a los militares, y los políticos locales, pues yo creo que a falta de pan tortillas. Es decir, si no tengo policía municipal y no tengo policía estatal y es digo, yo he visto municipios con 2 individuos con una carabina de la revolución, es decir, sí, paté casi de museo. Pues claro que el presidente dice, oiga, déjeme aquí algo, ¿no? Algo que más o menos controle a los malosos. ¿Cómo entonces explicar, si esto es real, que hay una intención subyacente para militarizar o para tener militares en todas las actividades públicas? Bueno, porque sí es cierto que la gente quiere a los militares y los aprecia. Yo también los quiero y los aprecio, porque siempre están ahí para ayudarme cuando hay un sismo, ¿no? Cuando hay una inundación. Pero de ahí a quererlos tener para que vigilen a mi casa o encargarles yo a mis hijos, pues la verdad no. No, porque no saben cómo atenderlos, no saben cómo atender un crimen común. Tú imagínate a los militares atendiendo la violencia intrafamiliar que tenemos en México, ¿no? O los feminicidios. Claro que los quieren a los... Bueno, es más, cuando te detiene un militar o un marino a una mujer, las posibilidades de que sea violada suben muchísimo más a que si te detiene un policía municipal, ¿no? Pero bueno, eso la gente no lo sabe. Luego, la gente no tiene por qué saber que los militares no saben de seguridad. Entonces, lo que sí hacen los militares es que cuando llegan a una zona, posiblemente la gente los ve, se espanta, disminuye ligeramente el delito, pero en el momento que dan la vuelta, pues ya cometen el delito, porque hacen rondines, ni siquiera los rondines que hacen, porque lo hemos preguntado, tienen una explicación de que hay una inteligencia atrás y entonces por eso es que pasan por estas calles como y hacen patrullaje, esto, nada más. ¿no? Sino que simplemente patrullan y dan la vuelta, pero no hacen más que eso. Entonces, tiene también que ver con que a las policías les hemos tenido por mucho tiempo tenemos como una visión de que todas son corruptas, como tú decías, y claro que hay policías corruptas, sí, pero también hay unas súper honestas. Claro. ¿No? Entonces, sí, salimos del círculo. Sí. De pronto se generaliza esa idea, ¿no?, de que todos son corruptos. Un poco quisiera abordar el tema de la importancia de los datos, la tecnología, ¿no?, de información, comunicación. ¿Qué tanto andamos ahí en bases de datos consistentes, georreferenciadas, actualizadas en temas de crimen? Pues mira, andamos muy mal, desgraciadamente, porque de los delitos que dice el Secretariado Ejecutivo que se cometen, también ahí nos hacen trampa. Nos hacen trampa porque las fiscalías están o inventando delitos o los pasan de un lugar a otro. Los reclasifican. Los reclasifican, ¿no? Y esta reclasificación pues nos lleva a que realmente, por ejemplo, en el homicidio nos dicen que baja el homicidio, pero al mismo tiempo hay otra casilla que dice delitos contra la vida. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? ¿No? Porque pues han de ser homicidios, ¿no? Pero eso no está tipificado, no existe. ¿Cuáles son los delitos contra la vida? Claro que no existe, pero en el Secretariado Ejecutivo del Sistema, los fiscales estatales
mandan ellos la información y entonces mandan homicidios tantos, delitos contra la vida tantos. Y resulta que bajan los homicidios, pero sube la casilla de delitos contra la vida. O, por ejemplo, bajan los secuestros, pero sube la casilla de otros delitos contra la privación ilegal de la libertad. ¿No? Entonces solamente nos hacemos tontos, encima de que nada más tenemos el 7% de los delitos ahí. Además nos hacemos tontos tipificándolo diferente. O por ejemplo, Colima estuvo hasta septiembre diciendo que en su estado no había ningún feminicidio, ¿no? Y nosotros lo veíamos en los medios de comunicación que sí había. Y de repente un mes reportaron ya 16 homicidios en los meses pasados, ¿no? Los reclasificaron. Los reclasificaron, ¿no? O por ejemplo, en Nayarit está sucediendo lo mismo. Entonces, encima, el secretario ejecutivo, como también les cortaron muchísimo el presupuesto, no tiene la capacidad de fiscalizar realmente cómo se están subiendo los datos y cada quien los sube como quiere, ¿no? Y además, por ejemplo, en el feminicidio tenemos el problema que no todas las fiscalías lo tienen clasificado como feminicidio. Sí, es correcto. Entonces unos lo suben y otros no lo suben. Entonces, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo ni en los números? Es un desorden total. Es un desorden completo. Con el objetivo de engañar. De engañar, porque ¿qué otro objetivo le ves? ¿No? O sea, ¿por qué tendrían que reclasificar Proyectar una delitos? imagen falsa de que aquí todo está muy bien. Sí, de que aquí ya mejoramos, ¿no? Cuando en realidad lo que tú estás viendo en la calle, en las comunidades, en las atrocidades que estamos midiendo en los medios, pues te das cuenta que los delitos no están bajando, ¿no? Y hay otros delitos que pues no han encontrado la forma de reclasificarlos o moverlos, que sí están subiendo, como la trata de personas, la extorsión, los feminicidios, ¿no? Pero, o sea, sí es bien grave que nos estén mintiendo. Y porque volvemos al tema aquí de los gobernadores están bien cómodos, ¿no? Pues es asunto de la federación. Es asunto de la federación. Si sucede un problema, pues no es mi problema, son ellos, ¿no? A ver, vaya y pregúntale al general qué está pasando. Y cuando es su responsabilidad que no están asumiendo, o sea, no todo es un tema del gobierno federal, ¿no? También son los estados y los municipios que no están asumiendo su función. ¿Qué estados están, digamos, bien o van bien y cuáles están con menos mayor mal? rezago? Yo diría que, por ejemplo, Querétaro ya tiene un rato que va bastante bien. Ahí sí, cualquier policía te toma la denuncia, por ejemplo, en la ciudad de Querétaro. Y el estado va en general bien. Guanajuato, que va muy mal en delitos muy mal, ¿no? de crimen de alto impacto, en delitos del fuero común los han ido controlando mejor de lo que tenían antes, han cambiado a los jefes de las policías municipales, y ahí van controlando eso, pero tienen un problemón con el huachicol. Grave, ese es gravísimo. Ahí Salamanca y toda esa zona. Cuando era un estado, pues de los mejores para irte a vivir. Y de los más tranquilos, sí. Bueno, de hecho, San Miguel de Allende le acaban de dar el premio de la mejor ciudad del mundo. Fíjate, y ahí ese es un caso interesante. ¿Qué hicieron ahí? ¿Es una burbuja? ¿Aislaron? ¿No? ¿Cómo no ha penetrado ahí? ¿Por la población americana? ¿Por qué? Pues yo creo que hay un tema de interés extranjero ahí, por supuesto, y también que pues Salamanca no queda tan cerca, ¿no? Les queda más lejos, sí. Les queda más lejos. Pero al final, si no se atiende, pues todo se va a terminar de deteriorar, ¿no? O, por ejemplo, Nuevo León también trae buenas prácticas en su policía. En los municipios, por ejemplo, Ciudad Neza lleva años que han tenido buenas prácticas consistentes, porque llevaban 12 años con el mismo director de la policía, ¿no? Y eso les ayudó a continuidad, de estrategia, capacitación, todo lo que no hemos hecho en todos los demás lugares. Exacto, ¿no? exacto. Un caso que a mí sí me llamó la atención y no lo creía hasta que me fui a parar ahí es Orizaba. Veracruz, que yo decía, bueno, ¿cómo es que está tan bien y que la gente habla tan bien de ese municipio? También es un tema de continuidad, lleva un mismo grupo político, con la administración del municipio ya durante varios trienios, y ellos han hecho una administración que está muy enfocada a no robarse el dinero, a comprar predios, y en todos los predios los rentan y ese es dinero para el municipio, y tienen un funicular y ese es dinero para la policía. Interesante. Y así, ¿no? Y estando en separado de partidos políticos, es un grupo local que dijo vamos a defender nuestra entidad. Sí.
Sí, y que está en un mismo grupo que no sé si es PAN o PRI, Ajá. pero la verdad está funcionando bastante bien. Ahora no sé cómo les vaya porque el nuevo presidente municipal decidió poner a un marino. No sé si fue por al frente de la policía, a lo al mejor frente le de la dieron. policía, a lo mejor le dieron la orden, como dieron la orden en Tamaulipas y en Quintana Roo, que el presidente A ver, esa es otra, que tampoco el público lo ve porque son cargos que no están. O sea, sabemos quién gobierna en un estado y quién toma, pero luego quién integra el gabinete como que se diluye. Así es. Estamos viendo mandos militares del Ejército y de la Marina tomar responsabilidades de seguridad pública en los estados de la República de forma creciente, de ¿correcto? forma creciente, porque ya habíamos tenido en sexenios anteriores Había. 1 o 2, pero ahorita hay 13 gobernadores. 13 Que tienen que con mandos tienen militares. mando militar, ya sea marino policía. o O militar. el ejército, ajá. Y tenemos en los municipios, nosotros hemos detectado alrededor de 23, pero seguramente hay mucho más. Lo que pasa es que nos ha costado más trabajo detectar. ¿Y hay medición, María Elena? Es decir, me interesaría mucho ver si, y eso a la larga, a lo largo de un año, ¿es efectivo? ¿Lograron bajar el delito? Lo que hemos visto es que no, pero todavía están muy Es muy recientes temprano, los cambios, ok. ¿no? Tendríamos que esperarnos un poco más a ver cómo ha transcurrido esto. Pero, por ejemplo, en Tamaulipas, que ya lleva tiempo que muchas veces entran y salen militares, lo que nosotros hemos visto es que no se compone el tema de seguridad. No se compone. Bueno, llevan Tamaulipas años, yo creo ¿no? que Tamaulipas, ¿cuántos años llevaremos? ¿20? ¿25? Bueno, de que 20 Tamaulipas fácil. es... Hay 2 gobernadores en la cárcel, Sobre sí, todo ex-gobernadores. en la frontera, en los municipios fronterizos, ¿no? Porque Sí. está el caso de Tampico, que bajó mucho la... Sí, pero está más Tamaulipas. alto. ándale, Ajá, sí, Tampico ¿no? está mejor, pero toda la parte de arriba Sí, está terrible y lleva años estando así de mal, ¿no? Pero yo lo que he visto es que cuando tienen un buen secretario de seguridad que realmente es un técnico de la seguridad mejora inmediatamente. Pero luego se nos cae, ¿no? García Harfuch, Ciudad de México, en mediciones, números, no, este no es un tema de simpatías Sí, claro. o de nada. Resultados, porque el balance, cuando uno ve allá afuera y escucha opiniones positivas, ¿cuál es tu lectura? Mira, mi opinión es positiva de la administración de García Harfuch. Creo que hay temas que no está tocando, como por ejemplo el tema del cobro de derecho de piso, principalmente a extorsión. empresarios restauranteros o de bares, que ya es a grito Muy abierto, extendido, sí. lo que está extendido, y tiene un problema también de feminicidios. Pero en general yo creo que ha controlado muy bien lo que es el crimen organizado y lo ha controlado él, porque ese rollo de que la Marina y el Ejército trabajan en la Ciudad de México, ese yo no me lo creo, porque no los hemos visto operando. Entonces yo creo que en general va bien. Ojalá sí se mantenga, ¿no? Y no lo metan a temas políticos y se pueda mantener la Ciudad de México con buenos resultados. Revisando los números de ustedes a nivel federal, los peores estados. Los peores estados. Guanajuato. Guanajuato, bueno, antes que Guanajuato, Veracruz, Primero. Guerrero, el Estado de México, traen Morelos. números altísimos, Morelos, Guanajuato y Baja California. Y los que tienen, como decía Víctor hace un momento, las mejores prácticas Mira, o las mejores prácticas yo creo que están en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Querétaro, en... ¿Cómo le va a Jalisco? Que recientemente recibió la metralla del señor secretario. Sí, fíjate que a Jalisco no le va mal en temas en general, sin embargo sí ha tenido muchos problemas de homicidios y de feminicidios y mucha inconformidad de la gente que vive ahí. Pero hacia afuera no es un estado que se esté viendo mal si lo apartamos del tema que traen gravísimo también de crimen organizado, como lo trae Guanajuato. Pues es que es la sede o del Guerrero, cártel, ¿no? Pero ¿por qué, por ejemplo, en Sinaloa no pasa eso, no? Yo creo que ese, a mí me parece uno de esos fenómenos de estudio verdaderamente. Porque tú caminas por Culiacán, ¿no? Claro. O por Mochis y dices, estoy en San Diego, ¿no? Claro. Avenidas, palmeras, asfalto, adoquín, y tú dices, ¿Y de dónde? Mucha prosperidad. como citando a los clásicos, ¿quién pompó? ¿No? Mucha prosperidad y paz, ¿no? Pero sí me ha tocado también estar en Sinaloa y de repente ver unos coches y un tiroteo. También Sí, me ha tocado claro. y tírate al piso porque... y ya, luego se van. Se van. Pero luego, y otra vez la paz y el equilibrio. Es como si ahí hubiera un acuerdo tácito de
aquí no molesten en la zona y no pasa nada. Ajá, váyanse a hacer sus cochinadas a otros Otro lado. lados, ¿no? Aquí la plaza es suya y así se las vamos a mantener, ¿no? Porque, bueno, si no, ¿cómo te explicas, no? Hay elementos para sustentar esto que es, porque hoy oímos, nos quedan 3 minutos, hay que ser muy puntual, estos señalamientos continuos de un narcoestado. A tu juicio y con toda la experiencia que tienes, con todos los investigadores que entrevistas y platicas, ¿hay elementos para sustentar que este gobierno hizo un pacto con organizaciones criminales? ¿O crees que es una especulación sin sustento? Yo creo que hasta el momento es una especulación, ¿no? Lo que alcanzamos a ver es que pareciera que si hay un pacto, ¿no? Porque si no, porque el presidente va a Badiraguato 5 veces, ¿no? Cuando hay lugares que tendría que visitar y no visita. Creo que más bien es una sinergia entre el presidente y los criminales, porque nosotros lo que alcanzamos a ver de manera cualitativa, no cuantitativa, es que el presidente no tiene ninguna empatía con las víctimas, tiene un problema real psiquiátrico de que no puede sostener una conversación o un diálogo con una víctima y ver cómo la ayuda, y sin embargo tiene gran afinidad por los criminales, ¿no? Yo eso sí lo veo. Y yo no sé si... No sé. Y si los criminales también sienten la cercanía del presidente porque no hacen nada en contra de ellos, pues sí me parece muy fácil. Y todo este discurso de también son seres humanos, ¿no? Y que dice, y te acuerdas que algún día humanos. Dijo que bueno, que ya entre ellos se iban a pelear y se iba a quedar uno y no se iba a quedar otro, ¿no? Sí, ahí hay cosas muy extrañas, entonces, ¿no? Sí, hay cosas extrañas. Tú lo pones en el renglón de la psiquiatría, que ya es... Pero sí, en términos reales, en términos políticos es inexplicable. Es inexplicable, pero sí es un tema de psiquiatría. O sea, ¿cómo puede ser que el presidente no pueda ser empático con las víctimas de cáncer, con las mujeres, con los desaparecidos? O sea, ¿por qué no? Sí, le ha costado, por ejemplo, reunirse con los de Ayotzinapa, le cuesta muchísimo trabajo. Creo que en 4 años van 2 veces, pero corrígeme. Con esos nada más se reúnen, no creo que 3. Por ahí. ¿No? O la familia Levarón, por ejemplo, con la tragedia y la masacre aquella horrible. Se reunió 2 o 3 veces. Una vez, creo. Sí, una o 2 veces, pero solamente por un tema con los Estados Unidos. Claro. ¿No? Y con Ayotzinapa, porque para el presidente no los ve como víctimas. Yo creo que los ve como un tema político en el que su verdad debe prevalecer. Claro. No la verdad de los Es una bandera política. Es una bandera. Conclusiones. Y no, pues nada más agradecer a María Elena que nos haya acompañado esta noche. Creo que es importante el trabajo que hacen en Causa en Común y otras organizaciones también, porque me quedé pensando que no debemos normalizar la violencia, ¿no? Que muchas veces termina siendo normalizada desde las instituciones, y tampoco perder la capacidad de asombro frente a estas atrocidades, ¿no? Frente a estos delitos de alto impacto, ¿no? Creo que pues hay que levantar la voz, ¿no? Y decirlo y no permitir que esto se normalice, porque sin duda lleva a un deterioro social tremendo. Así es que, pues, gracias por la voz siempre presente, María. No, al contrario. Mira, no somos nadie aquí en El Financiero para decir esto, pero yo creo que no te lo dicen mucho, o a lo mejor algunos ciudadanos van y te lo dicen, pero el trabajo que hacen organizaciones como ustedes ha sido fundamental para la historia de este país. Muchas gracias. No, es serio, porque mira, los medios vamos, investigamos y tocamos la puerta y cuando te la cierran, pues recorres al INAI, haces lo que le toca, pero ustedes desde la sociedad civil, María Elena, han hecho un trabajo de una aportación a México fundamental. Porque ustedes no militan en un partido, tú no estás buscando un cargo público, que no dudo que te hayan ofrecido en estos 20 años. Un día contarás tu historia de cuántas diputaciones te ofrecieron y seguro son multicolores, ¿no? De todos lados te han de haber ofrecido. Pero yo admiro a los luchadores sociales que se mantienen mi tarea es esta, es desde la independencia, desde la autonomía. Si no me van a, claro, es que busco un hueso, ¿no? Es decir, algún día se lo dije a un líder de una organización, cuando se retiró le dije, ahora no puedes, después de todo lo que has hecho y de toda la crítica, ahora no puedes pues aceptar un cargo, porque entonces
todo tu trabajo atrás se descalifica. Cosa que, como hemos visto en este gobierno, pues está al orden del día, ¿no es cierto? Aquí se descalifica. Bueno, este gobierno descalifica a todos, ¿no? A periodistas, activistas, a todos los que no pensamos como él, desgraciadamente, todos, ¿no? Cuando todos. podríamos haber hecho sinergia, creo que han sido hasta ahorita 4 años completamente perdidos, donde el presidente tenía un gran poder de cambiar todo realmente para algo mejor. Y sin embargo lo desaprovechó, lo destruyó y destruyó la relación que pudimos haber tenido todos con él y de poder aportar a lo que ellos hacen, ¿no? Ya un día te contaré cómo al principio sí aportamos mucho, pero pues el presidente se encargó de destruir todo esto y creo que los líderes que estamos en las organizaciones pues somos como los periodistas, ¿no? Vamos, hacemos nuestro trabajo, investigamos, preguntamos en el INAI, ya un día hablaremos de ese tema porque cada día está peor. Pues desmantelado prácticamente. Las respuestas, ¿no?, que nos dan y no pasa nada, ¿no? Pero pues yo creo que todos estamos para que México funcione mejor y tengamos un mejor país y podamos dejar un mejor futuro. Pues gracias por no renunciar, gracias por no claudicar, gracias por seguir ahí, aunque todo el panorama se te pinte oscuro y negro, y decir, hijo, trabajamos 20 años para convencernos de que necesitábamos policías profesionales bien pagados, honestos. Y ahora, sí, ya ni me digas. Bueno, no te quiero deprimir, es que yo estoy muy deprimido. Pero bueno, yo también. Te agradezco mucho, gracias por estar aquí, María Elena Morera, luchadora incansable por este país y todo nuestro respeto y reconocimiento a tu trabajo. Víctor Piz, gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, La Silla Roja aquí puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.